Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. En la sección de entrevistas nos hemos vestido de gala con una persona que ha venido otras veces a nuestro programa y hoy está de nuevo con nosotros. Y agradezco mucho que esté aquí la doctora Elsa Rollán. Hola Elsa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes otra vez. De verdad que sí, ¿no? La trajimos para hablar de un tema que es sumamente común, ¿ok? O sea, es un problema que atañe a una gran mayoría de mujeres, pero también a hombres, ¿no? Y vamos a hablar del tema vascular, del tema de las varices sobre todo, aunque tocaremos otros tipos de temas, ¿no? Las varices son un problema común con el que las mujeres luchan muchísimo. Es un tema que tiene que ver con salud, pero también tiene que ver con estética. Y por eso vamos a dejar que la doctora Elsa nos diga qué son las varices, por qué aparecen, si tienen que aparecer obligatoriamente, si hay forma de que no aparezcan. Entonces Claro que vamos a sí. ir desarrollando todo este tema durante la entrevista. Claro que sí. Mira, este tema es muy llamativo para los pacientes porque es muy frecuente. La mayoría de las personas tienen algún grado de enfermedad venosa o de insuficiencia venosa. ¿Y qué es exactamente la insuficiencia venosa? Pues en las piernas, porque la insuficiencia venosa solo se da en las piernas, no se da en los brazos ni en ningún otro sitio, es porque la sangre tiene que ir en las piernas desde abajo hacia arriba, es la circulación de retorno. La sangre tiene que volver al corazón a oxigenarse. Entonces, sabes que por gravedad todo baja. Claro. Si yo dejo caer un lápiz, va hacia abajo. Pues la sangre lo más normal es que también bajara. Entonces, ella sube por el impulso del corazón. Y las venas tienen unas valvulitas, como unas compuertas, que cierran para que la sangre no se devuelva. Cuando esa valvulita no cierra, es que la sangre se devuelve. Y eso es lo que se llama una insuficiencia venosa. Las venas se cargan de sangre, se van poniendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y eso es lo que llamamos una vena varicosa. Perfecto. Entonces, ¿la vena varicosa siempre se ve o a veces no se ve? A veces no se ve, depende el grado y depende qué tan afectada es esa vena. Luego en las piernas tenemos un montón de venas, o sea, en la red venosa es como si fuera un sistema de acueducto que tiene múltiples salidas por diferentes sitios. Un tronco principal como un árbol con muchas ramitas. Entonces depende qué rama es la que esté afectada, pues la veremos más en la piel o no la veremos. Hay gente que tiene solamente las arañitas venosas y no tiene insuficiencia, sino que lo de dentro no está mal, simplemente son arañitas y esos son los pacientes que son estéticos. Pero a todo paciente que tenga esas arañitas siempre es importante hacerle un Doppler, porque con el Doppler es que vamos a diagnosticar la insuficiencia venosa. Excelente. ¿El Doppler es algo complicado? ¿Es algo sencillo? Para nada, es algo muy sencillo, es una prueba que se hace como una sonografía, como la sonografía que se le hacen las embarazadas, o sea que no es una prueba dolorosa ni agresiva. Imagínate, si se le hace una embarazada que tiene un bebé dentro, ¿qué tan agresiva puede ser? Exactamente. Entonces no necesita ayuno, no necesita preparación previa. Lo que sí es muy importante cuando el paciente se vaya a hacer el Doppler es que hay que hacerlo de pie, por lo que estamos hablando de la gravedad. Si la hago acostada, puedo tener un resultado que no es el adecuado. El verdadero, claro. Y una pregunta, ¿siempre aparecen en todos los casos, todo el mundo tiene insuficiencia venosa? Bueno, no todo el mundo, pero se estima que un 80% de la población tiene algún grado de insuficiencia venosa. Puede que sean leves en la mayoría de los casos, pero la verdad es que es una enfermedad sumamente frecuente. O sea, señores, que estamos hablando de que 8 de cada 10 pacientes van a sufrir esta enfermedad varicosa en algún grado. Gracias a Dios la mayoría leve, pero todas, muchos lo van a mantener. Y siempre hay que asegurarse de que no sea grave, ¿ok? Porque si creemos que es leve porque tenemos una simple arañita, entonces dejamos pasar el tiempo y se puede complicar mucho, ¿no? Se puede complicar, claro. ¿Cómo se puede complicar una varice? Bueno, mira, lo primero, la primera causa de complicación, la primera complicación es la trombosis. ¿Por qué? Porque la sangre no fluye de la manera que debería. Es como si fuera el agua por un río y de repente el río tiene como riachuelos, pues lo que pasa por ahí se aposa. Pues igual pasa con la sangre. Entonces, si ella no fluye como debería fluir, pues generalmente se coagula. Entonces, la principal complicación y más peligrosa es la trombosis.
Luego, otra complicación es que si tenemos esa sobrecarga de sangre en las piernas por mucho tiempo, el paciente termina haciendo úlceras por hipertensión venosa en las piernas. Y la úlcera, digamos que no es una complicación mortal en inicio, aunque si se infecta podría pasar, Exacto. pero en inicio no es tan grave y tan mortal como una trombosis, pero sí que afecta mucho la calidad de vida del paciente, porque duele mucho. Entonces es motivo de ausencia laboral, es motivo de incomodidad, afecta la calidad de vida. Y una pregunta, hay pacientes que llegan y tienen manchas en las piernas. Efectivamente. Sobre todo en los dedos por encima, en la parte dorsal del pie, en la parte dorsal y en el tobillo. En los tobillos. Entonces, eso se llama dermatitis ocre. Okay. Y eso ocurre por eso mismo que estamos hablando de la sangre que está remansada, la sangre, el hierro de la sangre es el que se deposita en la piel, la hemosiderina. Entonces eso va degenerándome la piel. Pierde la piel su elasticidad normal, pierde su hidratación normal. Entonces esa piel así que está negra también está dura. Y cuando el paciente se da un golpecito ahí en esa piel o le pica un mosquito o se rasca, ahí es que se rompe y viene la úlcera. Perfecto. O sea que la úlcera va precedida normalmente de esa dermatitis. En muchas ocasiones. Hay pacientes que tienen la hipertensión venosa y todavía no han llegado al grado de que se le ponga oscura la piel y la piel rompe. Claro. Y hacen úlceras también de nuevo. Pero cuando la piel está así negra, generalmente después de eso puede venir una úlcera. Perfecto. Entonces, la trombosis, ¿cómo? O sea, porque nosotros manejamos el término, pero muchos pacientes oyen la palabra trombosis, les parece que es grave, pero no saben lo que es. Sí. Entonces, para que nos expliques un poquito. La trombosis es un coágulo, es cuando la sangre se coagula. Y sí que es bastante peligroso, porque ese coágulo no es solamente lo que me va a hacer en la pierna, porque en la pierna pues da mucho dolor, la pierna se hincha, pero el mayor riesgo es cuando ese trombo, ese coágulo viaja y se va hacia el pulmón. Acuérdate que dijimos que las venas son la circulación de retorno de toda la sangre hacia el corazón y del corazón al pulmón a oxigenarse. Pues entonces, si hay algo que viaje por ahí, va a ir directo al corazón y al pulmón y me puede tapar el pulmón y entonces ahí el paciente se ahoga. Por eso es que digo que la trombosis tiene un riesgo mortal. Exactamente. Y es como bien delicado, ¿no? Porque ustedes imagínense, es que las venas de las piernas son realmente grandes y por allí puede viajar un coágulo grande, ¿verdad? Y se puede romper en pedacitos incluso cuando va viajando porque también está dentro de un líquido. Entonces, claro, cuando llega al corazón y los vasos capilares de los pulmones donde se intercambia el oxígeno son realmente pequeños. Ustedes no se imaginan lo milimétricos que son. O sea, es un milagro de la naturaleza que nosotros estemos respirando. Sí. Y entonces, claro, cuando esos vasitos, o sea, por donde tiene que ir la sangre, eso queda tapado, es que nosotros estamos, es como si nos metieran al agua, pero sin meternos al agua, o sea, es interno, ¿no? Porque es el mismo efecto de no recibir el intercambio de oxígeno. Exacto. Y es por eso que es tan peligroso. Por eso es que mandan, ¿verdad?, a caminar en los aviones cuando son vuelos muy largos. Por ejemplo, ¿quiénes tienen más riesgo de sufrir una varice? O sea, ¿uno puede provocarse una varice? O sea, no, uno no se provoca la varice, pero sí que hay factores que son predisponentes. Exactamente. O sea, que te pueden llevar con el tiempo a tener más varices. Hay algunos que son modificables y hay otros que no. Por ejemplo, el ser mujer es mayor riesgo. Eso tú no lo puedes modificar. Eres mujer, eres mujer. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres tenemos cambios hormonales todos los meses y las hormonas van degenerando la pared de los vasos sanguíneos. La otra condición es el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Eso sí lo podemos modificar haciendo ejercicio, así evitamos que se nos formen varices, ayudamos a la circulación a mantenerse activa. Otro es el sobrepeso. El sobrepeso tampoco nos ayuda y eso también es un factor modificable. Otro factor que no es modificable es la altura. Las personas altas tienen más tendencia a... ¿En serio? Sí, tienen claro, más tendencia. Bueno, ¿Por qué? Porque el trayecto es más largo, simplemente por eso. Pero tienen mayor tendencia a hacer venas varicosas. Entonces, como vemos, hay cosas que podemos modificar y otras que no. Las que podemos modificar, como son el hacer ejercicio, el comer saludable, el elevar las piernas de vez en cuando estemos descansando, todas esas cosas podemos hacerlas para ir favoreciendo o evitando lo que hablabas ahorita de medicina preventiva, claro, previniendo que no se nos formen varices.
Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de las personas que van aumentando en su edad y, por ejemplo, se jubilan o cambian de ocupación o ya dejan de trabajar por diferentes causas, tiene a quedarse mucho tiempo sentado. Y ahora se está viendo que los jóvenes pasan muchísimas horas, los gamers sobre todo, Uy, ¿verdad? Es una cosa. Eso puede tener una repercusión peligrosa, o sea, de aparición a temprana edad, o no. Bueno, habría que valorarlo porque lo de los gamers es algo bastante reciente, por decirlo, Claro. en las últimas 4 décadas, por decirlo de alguna manera. Y tú sabes que todo esto hay que verlo a largo plazo. Claro. Habría que ver todos esos jóvenes que ahora se pasan horas muertas ahí jugando, cómo van a estar a los 60 años, porque evidentemente la falta de ejercicio empeora, y no solamente para las varices y para la salud venosa, sino para todo el sistema cardiovascular. Exactamente, lo que pasa es que las venas son como el espejo, Sí. mejor dicho, la ventana del sistema circulatorio. Cuando vemos que nos afecta eso es que ya nos está afectando mucho, ¿no? Y a mí me preocupa mucho el tema, porque te voy a ser sincero, porque cada vez son más pacientes que me dicen, yo me paso, por ejemplo, los domingos, yo me despierto a las 9 de la mañana, pero me paro a la 1. Yo me siento a ver una serie y me veo 12 capítulos, o sea, eso significa 12 horas sin levantarme. O sea, entonces, claro, y los gamers tengo cercanos, jóvenes cercanos que son gamers, que me dicen que claro, que ese es su trabajo. Sí, Entonces, sí. entonces son 8 o 9 horas. Me imagino que es el equivalente a esas personas de banco, A los profesores, a las cajeras de a supermercado. las cajeras, las señoras que trabajan en los salones de belleza, que son gente que están mucho tiempo en una misma posición. Exactamente. Eso no favorece para nada. Por eso es tan importante el ejercicio, porque cuando hacemos ejercicio, el músculo que tenemos aquí en la pierna, el gemelo, que la gente le llama la batata, frecuentemente aquí en este país, pues lo que hace es que se contrae y hace como un sistema de bomba y ayuda a que la sangre fluya. Entonces es sumamente importante. Ahora, en estos pacientes que ya los gamers se pueden mover, si quisieran. Claro. Pero el que trabaja en un banco, que está muchas horas sentado en una ventanilla, no se puede mover, ni que quiera. El que está en un salón, pues tiene que estar secando el pelo. La maestra tiene que estar parada enfrente de los alumnos. Entonces, para ese tipo de personas es que están las medias de compresión. Buenísimo. La terapia compresiva, que va a depender de qué grado tenga de insuficiencia, el grado de presión de la media. Y hay unas que son preventivas, para el que todavía no las tiene, pueda prevenir no padecer de una insuficiencia venosa en el futuro. Excelente. ¿Esas medias son fáciles de conseguir? Sí. Ahora sí. Antes, en los años 80, había que, según me cuentan, había que mandar a hacer una medición y mandarla a Estados Unidos. Pero ahora, afortunadamente, tenemos varias casas comerciales, más de 5 en el país, que distribuyen medias de compresión de diferentes colores, de diferentes texturas. O sea que ya tampoco es como antes, que es una media que se nota que es como una terapia, sino que puedes elegir y ponerte unas medias y a lo mejor parecen unas medias como de salir. Perfecto. Y son medias de compresión. ¿Y se encuentran en cualquier lugar o hay que ir a unas casas comerciales específicas? Tienen casas específicas. Y además, perfecto. algo muy importante, tienen que ser siempre bajo receta médica. Muy bien. Porque hay que evaluar las condiciones del paciente. No a todo el mundo se le puede poner medidas de compresión y no todo el mundo lleva el mismo grado de compresión. Por eso te digo que primero hay que evaluar, hacer un Doppler. Entonces, no sirven las de la vecina. Eso me es. llegan muchos pacientes diciéndome, ay, mi vecina se operó, que esas son otro tipo de medias, que son las antiembólicas blancas que ponen para la cirugía. Ella se operó y me prestó esas medias que la tenía en su casa. No es eso. Cada quien lleva su media y cada quien lleva su tipo de compresión y su medición específica. Eso es demasiado importante, Eso es Elsa, muy porque importante. es que es increíble lo de la vecina, lo de la amiga, lo de la mamá, que mira, ponte esto para que no sufras de las varices y resulta que son unas medias para varices complicadas. Y aunque no lo crean, eso puede complicar las cosas, o sea, porque si tú te pones algo que no es para ti, te hace daño. Te puede hacer daño, puede tener otro size o tú puedes tener un problema arterial, o sea, de falta de riego sanguíneo, y si te pones unas medias lo empeoras. O sea, el sistema circulatorio y las enfermedades circulatorias son diversas y no todo el mundo le aplica la misma terapia. Como las pastillas, no todo el que tiene hipertensión le aplica la misma medicación. Exactamente, Pues igual. así mismo, o sea,
y así es todo, ¿no? Y sí, a mí me ha gustado mucho este tema porque ha dado mucho pie a todo eso lo que más le tememos los médicos, que es la automedicación, o sea, el tomar decisiones propias sin tener todos los datos para que sea la mejor decisión posible, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, se ve que el mundo de la medicina vascular está lleno de... Sí. Ha avanzado mucho. ¿Y qué pasa también? Que es una especialidad también bastante reciente, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, antes otros médicos eran que llevaban este tipo de patologías. Claro. Pero claro, a medida que las cosas avanzan, pues también avanzan los conocimientos, avanzan las técnicas, avanzan todo. Entonces, todavía hay muchas personas que se creen que es el mismo tratamiento de hace 20 años. Y es que no es ni el mismo tratamiento de hace 5. Porque la medicina va muy rápido. Bueno, como el mundo. Todo va muy rápido y todo cambia. El celular que tú tenías hace 5 años, a lo mejor ya ni siquiera te acepta una actualización ahora. Pues igual, a lo mejor las cosas van cambiando y es muy importante que un paciente con una patología vascular sea evaluado por un cirujano vascular, que es el encargado de saber qué es lo que realmente amerita el paciente. Exactamente. Y quiero ahora entrar a un tema que también es muy importante, porque hablamos ya de las causas de las varices, de cómo se forman, cuáles son sus complicaciones, hablamos de una parte de tratamiento, pero ¿una varice puede mejorar o curarse? No se cura. Es una enfermedad, lo que llamamos una enfermedad crónica, o sea, que permanece en el tiempo. Ahora, lo que sí se cura o se mejora, si es por intervención quirúrgica, que ahora mismo son mínimamente invasivas, como una vez hablamos, que ya todo es por láser, ya no hay que abrir, sino que por punción, por cateterismo las reparamos. Exacto. Entonces, si son segmentos de una vena, pues tú puedes arreglar esos segmentos de la vena y el paciente, pues entonces curarse. Y la parte estética, ¿qué es lo que se hace? Porque muchas mujeres van es por estética, ¿no? Sí. Como que soy sana, pero yo quiero que esto no se vea. Las arañitas. Exactamente. Las arañitas se consideran enfermedad venosa, no así insuficiencia. Ajá. Porque insuficiencia hablamos que es cuando la válvula no cierra. No cierra. Entonces, un paciente que te llega con arañitas, lo primero es descartar que no tenga una insuficiencia también, porque muchas veces son concomitantes, obviamente. Exactamente. Y el paciente que tiene una insuficiencia, tú no haces nada inyectándole las arañitas porque le van a salir por otro lado, porque el problema está adentro. Entonces, el paciente que realmente ya tú hayas visto que no tiene problemas dentro y que son solo las arañitas, entonces ahí lo que hacemos es que inyectamos las arañitas y eso se hace en el mismo consultorio. Se puede hacer, eso sí lo puede hacer un médico estético, eso lo puede hacer un dermatólogo, lo puede hacer un cirujano vascular, cualquiera de las 3 especialidades, siempre y cuando haya sido evaluado por un vascular y haya descartado que no tenga la insuficiencia. Entonces tú lo puedes mandar al dermatólogo o al esteticista para que haga las inyecciones. Porque sí que es cierto que a veces las pacientes, no solo por estética, sino porque les molestan, a veces pican, a veces se calientan. Okay. Entonces sí que es cierto que después que tú las tratas, además de que mejora la estética, mejora la clínica y esa incomodidad. Perfecto, no sabía que picaban, no tengo experiencia de varices. Sí. Pero... Hay muchas personas que sienten esa sensación de prurito. Sí, no, es verdad que ayuda, eso ayuda a la úlcera de las varices muchas veces, ¿no? También en las úlceras también inyectamos en otra concentración y de otra manera, generalmente con espuma, pero lo que conseguimos es lo mismo, cerrar las venas que nutren la úlcera. Exacto. Porque la úlcera dijimos hace un ratito que era por una hipertensión venosa, o sea, por un acúmulo de sangre. Y lo que hacemos con este medicamento es cerrar esas venas que están activando la úlcera. Excelente. O sea, amigos, que es como muy posible mejorar y vivir una vida relativamente normal, aunque tengamos esta enfermedad, o sea, esta patología, mejor dicho, porque más que claro. Es una patología, ¿no? Entonces, ahora quiero cerrar, porque ya nos queda poquísimo tiempo, me ha sorprendido lo que se ha ido. De estos pacientes que por diferentes tipos de enfermedades o de patologías tienen muchas injurias en sus venas, le tienen que sacar muchísimo la sangre, etcétera, etcétera, se ve que se va deteriorando, pero sobre todo los pacientes que entran en insuficiencia renal, sí, que hay que hacer diálisis, yo veo que llegan mucho ya a cuando van al cirujano vascular, es porque le han puesto tantos catéteres, sí, que no. Sí. Entonces, el cirujano vascular brinda
alguna beneficio ir antes, o sea, cuando se le diagnostica por supuesto. Lo que pasa es que para que nos llegue a nosotros nos lo tiene que mandar el nefrólogo primero. Exactamente. Entonces es muy importante que los pacientes tomen conocimiento y que todos los nefrólogos, porque hay muchos de escuelas de fuera que sí tienen ya esa noción, pero hay otros que todavía empiezan con los catéteres de inicio. Entonces es muy importante que el paciente sepa que lo que es propio es mucho mejor que tener un tubo de plástico. Entonces, esos catéteres me van dañando los vasos, me van dañando las venas, y cuando ya el paciente quiere hacerse la fístula, a lo mejor ya no se puede, porque lo han inyectado 1000 veces, porque le sacan sangre muy frecuente por esas venas, porque le han puesto catéteres y eso se va dañando. Entonces, el paciente cuando está en una insuficiencia renal, antes de entrar a la diálisis, debe hacerse su fístula. ¿Qué pasa? Que la gente le da miedo. Y es como asumir que en algún momento llegará a diálisis, y probablemente a lo mejor no tenga que llegar a diálisis, pero ya tiene su fístula hecha, y si se presenta el momento, pues ya tiene la fístula, que es de su propia vena y que es mucho menos dañina, que se infecta menos, que se tapa menos. Entonces, son muchos los beneficios de hacer las cosas a tiempo. Yo creo que esto es un gran descubrimiento para los pacientes porque y para los nefrólogos. O sea, hago un llamado a todos porque es que la calidad del paciente es lo que importa al final, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es una solución muy grande para cualquier persona, que es como todo, es preventivo. Entonces, si al final nunca vas a usar la fístula, nunca la usaste, no te preocupes que nunca se te va a infectar. Cuando eso cicatriza normalmente y todo eso, no hay ningún problema. Sin embargo, la tienes ahí porque si tienes una insuficiencia renal que ya es crónica, en algún momento la puedes necesitar y hay que abrir los ojos. O sea, uno no puede huir del destino simplemente por decir que esto no me va a pasar a mí. Cuando ya yo estoy, digámoslo así, en este tipo de problemas, es probable. Entonces vamos a tener la mejor calidad de vida. Ustedes ven, comparan un paciente que tiene una fístula desde el principio con uno que ha estado invadido por todos lados, y la diferencia es muy grande. Muy grande, muy grande. Sí. Bueno, Elsa, de verdad que te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas acompañado. El tiempo se pasó realmente volando. Sí, de hecho, no creo que no vimos ni la mitad de las cosas que yo tenía planeada preguntarte. Entonces, la dejamos para la próxima. Exactamente. Te quiero comprometer ante el público que tienes que venir de nuevo para que hablemos más profundamente de este tipo de temas tan interesantes. Y ustedes, amigos, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.